Hoy hablamos de WrestleMania 38. Bienvenidos, cinéfilos, ¿no es cierto? Perdón, estoy tan acostumbrado a decir cinéfilos, seriófilos y gamers, pero eso es una cuestión diferente, es un nuevo formato diferente porque tenemos enlace directamente con el yo del pasado. Yes, estoy aquí, soy el yo del pasado. Bueno, precisamente vamos a hablar, bueno, él va a hablar más bien. Yo solamente voy a reaccionar, faltan 5 minutos y si no me creen, miren nada más. Ahí estamos, amigos, a poco menos de 5 minutos, con un poquito de delay o un poquito de lag, como pudieran ver, pero a nada de estrenarse ya me lo quitaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos a nada de esto? Bueno, no es cierto, hoy es sábado, pero vamos a reaccionar a todo. Entonces, vamos a ver si iniciamos bien esto con los Usos contra Rick Books. El evento abría con los Usos contra Shinsuke Nakamura y Rick Books por los campeonatos en pareja de SmackDown, que realmente no es el mejor opener para un WrestleMania viendo la cartelera que teníamos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de que un opener pueda causar emoción para mantener pegado al público desde el principio, podría ser Charlotte Flair contra Ronda Rousey, que en realidad iba a ser primeramente el main event hasta que se vio esto. De esta lucha no hay mucho que decir porque definitivamente no tuvo la construcción adecuada. Eso hace que tenga un background regular y que sea demasiado predecible. Sin embargo, esta vez el combate sin duda se lleva sus 2 estrellas solamente por eso mismo, el background y que todo ya estaba predefinido para que los Usos retuvieran. Los Usos, como campeones en pareja, no pueden perder sus campeonatos porque son una parte muy fundamental de The Bloodline y perdiéndolos afectarían directamente a Roman Reigns. Como tenía que ser, ¿no? Obviamente los Usos siguen reinando. Drew McIntyre contra Corbin. A ver, a mí lo que me interesa es saber si van a quitarle la racha o no a Corbin. De ahí directamente, si hablábamos de rivalidades que no tuvieron mucha construcción, hablamos sí de una que empezó desde el día 1 de enero 2021. Perdón, vivo en el pasado, 2022. Como esta de Drew McIntyre contra Happy Corbin, que sí, está bien. Teníamos en mente el tema de la racha, el tema de que si Happy Corbin hacía un fin de los días con esa racha que también, aparte de que había sido imbatible, nadie se había zafado nunca de un fin de los días. Inclusive lo vimos en el combate y Drew McIntyre rompió esa racha. Definitivamente los dos tienen el potencial increíble para demostrar que pueden ser main eventers, pero con la construcción personaje que actualmente manejaban y el maltrato que a veces se les daba, hacía que como dice aquí, sea un singles match de transición. Este año la cartelera no estaba tan increíblemente impresionante. Ahora se viene un ejemplo de ello: Rey Mysterio y Dominic contra The Miz y Logan Paul. Una rivalidad más a las carreras, y esto hacía que la cartelera de WrestleMania en ambas noches le daba la razón a lo que venía diciendo el público. Pocas luchas interesantes y las demás construidas a la carrera. Sin embargo, este combate nos regaló buenos momentos, regularcito. Podemos darle su 1,5 estrellas y decir que sorprende con el resultado final, haciendo ganar a Logan Paul y The Miz. Y de paso agregarle una sorpresita también que nadie se esperaba. ¿The Miz face? Nah, simplemente lo hizo para molestar. Pues se viene Bianca contra Becky y se suben un poquito las expectativas. ¿Pero qué es esto? ¿Es una nueva entrada por parte de Becky o solamente es por WrestleMania? Está literalmente entrando como si fuera un intro de Marvel, ¿sabes? Bueno, eso fue raro. Pero sí, se suben un poquito las expectativas porque creo que si iban a escoger a un main event femenino en la noche 1, este debería ser y no Charlotte contra Ronda Rousey. Bianca entrando con la banda MS. What the hell is this?
Ahora bien, llegaba el momento definitivo de la noche. En la montaña rusa que veníamos viendo, solamente veníamos recto y no subíamos de emoción. Lo que venía siendo una noche regular terminaba con sus luchas normalitas para empezar con lo candente de la noche 1, empezando por las muy buenas entradas de Becky Lynch y Bianca Belair. Bianca anticipando su triunfo con una entrada de campeona. Ambas nos enseñaron nuevas movidas y el tema se sentía muchísimo más personal luego de lo ocurrido con los cortes de cabello. Sin duda una buena lucha que empezaba a animar los ánimos de la gente. Y cuidado con Bianca porque ya tiene un 2-0 en WrestleMania y ambas saliendo como campeona. Ahora sí, no, se viene, tiene pinta de que Bianca otra vez va a tener su momento de WrestleMania y acá está el segundo que besó de la muerte y lo tiene. Segundo, se acabó el reinado de Becky Lynch de quién sabe qué cuántos días, 300 también. Se acaba de perder otra racha aquí. Otro resultado atinado, pero no era lo que quería, como lo dije al principio. Pero bueno, felicidades porque levantó mucho los ánimos de cómo venía siendo el WrestleMania. Y te digo, nadie se hubiera molestado de que esto fuera al main event. Pues se viene, amigos, se viene el momento que podría ser también. Ok, la entrada de Seth Rollins que también entra dentro de estas típicas entradas. Se viene. Decepción o sorpresa. Los rumores eran ciertos. Qué temazo. Ahí está. Ahora como alguien completamente diferente y esperemos que esté al nivel este combate. Desde ahorita te digo, otra derrota que se lleva Rollins en WrestleMania. No creo que haya venido para perder. Y ahí está. El American Nightmare. Obviamente con rumores y que sabíamos que podía ser o Cody Rhodes o Shane McMahon o Elias, hasta que el American Nightmare hacía presencia y el estadio se venía abajo porque sucedía algo del mismo nivel contextual que la guerra WWE-WCW. O bueno, más o menos. Tenemos que sumarle que al nivel emotivo que se vivió en la arena, la química que tuvieron las superestrellas en el ring, y a volver a ver a Cody después de 6 años totalmente diferente. Ahora como un main eventer increíble, y ese brutal homenaje a su padre, aparte de una lucha larga, combinada con estilo clásico y sin necesidad de tantos saltos locos, se robó sin dudas la noche, dándole así la estrella de la lucha de la noche 1 con 4 estrellas de calificación y otra derrota más para Seth Rollins en WrestleMania. Y quinto después de todo esto, de ese homenaje a su padre, y bueno, definitivamente, ¿no? Lo sabíamos, pero qué lucha, amigos. Es que este momento mágico de WrestleMania que seguramente, o bueno, ojalá que no, pero probablemente nunca lo vayamos a volver a escuchar o a ver, volver a ver pasar por una rampa de WrestleMania. Y listo, estamos en la última, se viene bueno, diríamos el main event, pero el real main event es Kevin Owens contra Stone Cold, aunque no es lucha, o sí, o no, o sí. Luego de lo visto, era evidente que la vara estaba muy alta por superar, y al ver las entradas del combate por el campeonato femenino de Raw en relación a este, pues como que hace pensar que no hubiera estado mal cambiar las posiciones de los combates. La lucha no estuvo mal, estuvo mal, pero nos dieron un espectáculo regular y con un buen intercambio de a ver quién se va a rendir. Sin embargo, cosa que al menos estaba salvando un poquito el combate hasta que llegó el final, ninguna se rindió, el árbitro se pegó y Ronda vuelve a perder en WrestleMania. Ahí está. Los sonidos de vidrios que siempre sorprenden. Esperemos que esta no sea otra broma, por favor, de Kevin. Y ahí está, por fin. Leyenda viviente. Por primera vez en mucho tiempo llegaba el momento de ver algo diferente como main event de WrestleMania. Al menos eso parecía.
un talk show del cual tendríamos la fortuna de ver como invitado a Stone Cold Steve Austin, 19 años después. Cosa que yo no viví en mi infancia, fue icónico, de esos momentos que sabes que un luchador es una leyenda por la simple chispa que enciende en el ambiente con su presencia. Ese intercambio de palabras entre dos maestros del micrófono fueron los cimientos perfectos para establecer la lucha, que a pesar de sus 57 años, se animó a dar una lucha sin reglas, en donde incluso fueron con la gente de Texas, y sin duda, un combate de despedida de esos que se aplauden e incluso aplicando más de 3 stunner, fue un cierre perfecto. El KO Show, más el combate con Piedra Fría Esteban Agustín, suman un total de 3 estrellas y media, haciendo que la calificación final de la noche 1 de WrestleMania 38 sea un 7. Stoner Real hizo una Stoner más ahí, Stone Cold, y se va a retirar como un grande, ¿verdad? Se va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar. ¡Ahí está! Bien. O sea, ahora entiendo perfectamente. A ver, nos regalaron un combate más que decente. Está bien para cerrar, está bien para el main event y está bien para el retiro de una leyenda como Steve Austin, que ahora entiendo por qué, porque desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es leyenda, ¿no? Aunque hayan pasado 19 años, cuando alguien tiene eso, como lo tiene La Roca, como lo tiene John Cena, se nota desde el primer momento, y es la primera vez que veo luchar a Stone Cold en vivo. La noche 2 nada más abría con una palabra de gracias. Bienvenidos a WrestleMania, noche número 2. Esta vez no sé quién vaya a abrir, la otra vez porque estaba viendo el kickoff, iban a abrir los Usos. Ah, mira, pues los dos campeones en parejas abren precisamente. Bueno, abrió Rick Books en la pelea contra los Usos, pero bueno, los dos campeones en pareja, a mi parecer, como dije en la predicción, supongo van a retener. Así que están entrando los campeones y los que van a retener seguramente. Si había una pelea que podía ser un buen opener, era esta. En esta ocasión, los campeonatos en pareja de Raw, sobrepasando a lo que fue el inicio de la noche 1 con los de SmackDown, y ofreciéndonos una lucha ida y vuelta que poco a poco comenzó a tomar ritmo con las movidas típicas que vuelven loca a la gente de Randy Orton, una pelea trabajada por parte de Street Profits y de Chad Gable como protagonista, una pelea con mucha química en donde por supuesto tenemos talento de élite. De momento empezábamos bien porque el resultado era lo esperado. No, ahí está, es todo. O sea, tiene que ser otra vez haciendo como tiene. No tenía que faltar el RKO espectacular. Esto es interesante porque quiero ver si va a perder el invicto Omos. A mí, en lo personal, no me gustaría que lo perdiera, pero tampoco me gustaría ver perder a Bobby Lashley. Siento que por algo regresó y no creo que pierda. Por eso mi predicción fue para Bobby Lashley. Una lucha que evidentemente solo era para terminar con la racha invicta de Omos. En algún momento el grandulón tendría que enfrentarse a alguien de élite. Para el momento, lo rescatable es que ambos llegaron dominantes, Bobby Lashley ganando credibilidad nada más entrar, y bueno, tampoco es que fue una lucha espectacular, pero le tenemos que reconocer a Omos que con su altura es definitivamente uno de los gigantes que hace su mayor esfuerzo por no verse lento. Bobby se lleva la victoria como era de esperarse, las predicciones siguen acertando y se cierra una lucha de estrella y media. Oye, pues me sorprende. Ahí está, no se va a levantar de otra Spear, ¿o sí? Una Spear por delante y una Spear por atrás para quitarle el invicto. Otro que pierde el invicto, En 2 noches pierde el invicto Omos. Y la primera noche pierde el invicto Happy Corbin. Bueno, esta lucha ahí está en la cartelera regular. Bueno, a mi parecer es un poquito regular. Tampoco no hubo una construcción tan, pero el tema de que la hagan, de que anything goes, todo valga, puede hacerla interesante. Si hubo una lucha con el concepto de entretenimiento deportivo, esa se la llevó Kevin Owens contra Stone Cold. Pero si hablamos de entretenimiento puro y le quitamos lo deportivo, porque aquí todo se valía,
esa pelea sí sacó unas risas y al menos cumplió con las expectativas de que al estar un tipo de Jackass, o bueno, en general todo el elenco presente, y Sami Zayn, que sabemos que no está en un buen momento, pero que sigue siendo un luchador muy talentoso, pues entre mesas, golpes bajos, quemaduras en el trasero, trampas para ratones, botes de basura y el cartel de Stop, una lucha entretenida, pero nada más, que se lleva sus 2 estrellas. No, ya no se va a poder salir, ¿verdad? Ya no puedo... a ver, bueno, fue una buena lucha entretenida, solamente con eso se lleva el concepto. Fue una lucha para las risas, aunque no me haya gustado que haya ganado Sami Zayn porque he perdido otra vez, no le he atinado a todos las predicciones. Ojo, se viene la única lucha femenina de la noche 2, que es la lucha por los campeonatos en pareja femeninos, y esto me da curiosidad, me despierta la curiosidad si realmente, porque yo creo que aquí tienen la posibilidad de hacer una storyline con la racha negativa de Sasha Banks, pero también se lo merece a la vez ganar ya en WrestleMania, así que vamos a ver qué pasa. Esto es el hype que me despierta solamente la lucha, pero creo que puede hacer un buen trabajo. La única lucha femenina de la noche 2 hay que decir que dio también de qué hablar. A mí me llamaba mucho la atención porque creo que era lo definitivo para saber si WWE iba a seguir con la racha de Sasha Banks y la iba a hacer como Undertaker, pero al revés, casi que storyline, o si iba a ser la primera vez en la historia que Sasha Banks gana en WrestleMania. Ese era un poco el atractivo de esto, ¿no? Aunque nunca se haya mencionado, y aún así fue una buena lucha. Las señoritas hicieron su buen trabajo. De la parte final, la lucha fue donde más se intensificó, pero lamentablemente era otro de los resultados un poco predecibles. Ojalá que Rhea y Liv vayan por su cuenta ahora que la división femenina necesitará más rivales para las 2 campeonas dominantes. Y es todo, ¿no? Es todo. Ya lo ganó. Ya lo ganó. Qué buena combinación, ¿eh? Sí, ahí está Sasha. Bueno, era merecido que tenía que ganar alguna vez en WrestleMania. De hecho, desde hace mucho tenía que haber ganado. Ya había tenido sus momentos, pero no había tenido su victoria en WrestleMania. Y ahora, de verdad, pues es un 6-1. Pero madre mía, es que, miren, entra como campeón. O sea, ¿qué personaje realmente tiene Edge en este momento? Y seguíamos con uno de los combates más esperados de la noche, un AJ Styles que entraba sangrando sin siquiera haber llegado hasta el ring, no se sabe por qué. Y la entrada épica de Edge, que igual que Bianca en la noche anterior, desde la entrada ya sabías quién iba a ser el ganador. Una lucha que, como la mayoría de las luchas que ha tenido Edge desde su regreso, comienzan lentas y poco a poco se van volviendo cada vez pues un poco más interesantes, ¿no? Aunque a mí no me termina de convencer el hecho de perder tanto tiempo en movida tras movida. Ambos caídos, movida. Ambos caídos por otros 30 segundos y luego otra movida. Y son movidas que evidentemente sabes que no va a ganar alguien con eso. Digo, se entiende la historia que se quiere contar, pero aún así, la lucha pudo haber sido mejor, como por ejemplo la que tuvo con Seth Rollins en ese Hell in a Cell. Finalmente, con un Spear en el aire al fenomenal y gracias a una pequeña distracción de Damian Priest, Edge gana como tenía que ser, con tremendo personaje, y se nos queda esta imagen que habla del futuro como una nueva posible facción. No me digas que lo van a hacer. No me digas que lo van a hacer. Vi unas imágenes ahí del próximo The Brood o el próximo stable que podría formar Edge, y Damian era uno de ellos, así que la WWE ha escuchado a los fans. Qué imagen, qué imagen. Bueno, se viene Pat McAfee contra Austin Theory, la última antes del evento central, ojito que, bueno, de esta lucha no espero mucho, aunque, ojo, que Pat McAfee tiene ahí su potencial, ya lo hemos visto luchar, ¿no? Antes y lo hizo bien. Bueno, si hablamos de luchas que se robaron el show en la primera noche, aquí podemos encontrar una que tal vez pueda sonar muy arriba decir que se robó el show, pero al menos superó las expectativas. La lucha en sí no estuvo mala, sabemos del potencial de Pat McAfee, nos lo demostró cuando enfrentó a Adam Cole y Austin Theory, que bueno, es un talento de élite. Sin embargo, todo el tema de Vince McMahon después, sin duda que se subiera al ring con sus 7 décadas encima y nos diera un poco de show,
es de aplaudirle, además de volver a darle el regalo a Dallas de repetir un momento icónico de hace más de 20 años atrás. Stone Cold regresaba porque no tuvo suficiente con la cerveza que se bebió la noche anterior. Sí, vimos la peor paralizadora de toda la vida, pero este hombre es un showman total. Señor McMahon, ¿es en serio? ¿A sus cuántos años? Voy a buscar rápido. Bien así chismoso, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 76 años. Se nos sube al ring con 76 años. Ayer vimos a alguien de 57. Hoy a alguien de 76. Otra vez los vidrios rotos, qué temazo, ¿Cómo te emocionas? ¿Cómo te emocionas nomás con escuchar ese sonido? Viene otra vez Stone Cold. Tienen que hacerlo. Yo no estuve en ese momento, yo no había nacido en ese momento, pero seguramente la Stoner de hace 20 años atrás, ¿verdad? A ver, siempre se espera que toman la cerveza, ¿no? Ahí está. ¿Qué? No. La peor stoner de la vida. La peor stoner en la historia. Pero se la hizo. La canción de alguien que va a hacer historia el día de hoy. Como no gane Roman Reigns, de verdad. Como no gane Roman Reigns el día de hoy. No sé, pero algo. No sé, me pinto o me rapo otra vez. Pero de verdad, como no gane Roman Reigns. Me vine bastante arriba, pero no creo, ¿verdad? No se lo van a dar a Brock Lesnar. No, por favor. A ver, si lo vendes como el combate de todos los tiempos, si ambos son tus campeones máximos, si le invertiste millones a la publicidad, a los contratos, a todo el contexto que rodea esta batalla y que incluso venía siendo la rivalidad increíblemente interesante que rescataba tus shows semanales, y por eso se volvió lo que más se esperaba de ese WrestleMania, no importa las varas altas que te haya puesto la noche 1 y la pelea anterior. Esto tenía que ser lo mejor de WrestleMania, pero no lo puedes terminar como una lucha típica de Roman contra Lesnar, 10 minutos en el ring, y realmente solo hicieron lo mismo que ya se había visto en anteriores enfrentamientos de ellos. Se sabía que había solo dos caminos. Uno, sí, hacerla corta pero que impacte, corta pero sorprenderte. O bien, hacerla increíblemente dinámica, larga y que se sienta realmente como algo personal. Ambos jugaron uno con el otro en el ring y un par de spears fueron suficientes para frenar esa rabia de Lesnar que tenía de querer sangre. Calificada como una vendida de humo y digna de ponerle esta imagen para describirla. Tremenda cagada. -10/10 y ZZZ. Su calificación es de 2 estrellas, que esto suma por las promos, el package y todo el camino que se construyó, porque la lucha en sí no suma nada, y dándole así a la noche 2 un 5 de 10. Una más, creo que va la tercera, segunda Spear. ¡Sí! ¡Sí! ¡Historia se ha hecho en la vitrina de los inmortales, amigos! Roman Reigns, campeón indiscutido universal de WWE, no sé ni cómo decirlo. Me pinta de que no, La Roca no. Sería un cierre perfecto, la verdad, porque de momento a lo que vimos, me parece que la noche 1 ha sido superior, Y decíamos que la noche 2 era lo bueno, pero ya lo pensaré más en frío. ¿Viene La Roca? No, ya aparecía el cartelito. No viene La Roca. Pues bueno, hasta que venga La Roca vamos a aguantar a Roman Reigns, ¿no? Porque ¿quién le va a ganar? ¿Quién va a derrotar a este hombre? Esa es la pregunta. Y con ello, así, este WrestleMania 38 consigue una calificación promedio de 6/10. Podrá parecer poco, pero es realmente mucho para la cartelera que ofrecía. Y siendo así, al menos mejor de lo que se venía ofreciendo en los años anteriores. Ahora la pregunta que resta es, ¿quién será capaz de detener a este hombre?